Bueno, vamos a orar. Padre Santo, en esta preciosa noche te damos muchísimas gracias porque nos has regalado un día más, una noche más. Nos has permitido la vida, buena salud, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos has provisto en el día de hoy y nos proveerás en esta noche, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida, por la salud, por todo, Señor, lo que tú nos provees, Señor. Muchísimas gracias. Gracias por esta enseñanza. Yo te pido que tú le hables a todo tu pueblo, Señor. Abra los oídos, Señor, para esta enseñanza, Padre amado, para que podamos todos entender, comprender tu santa escritura, precioso Dios. Gracias, maravilloso Dios, por este tiempo maravilloso. Gracias, gracias por todos los que estamos aquí reunidos en esta noche, Señor. Háblanos de una manera tan maravillosa, Señor. Glorifícate en esta noche, Padre Celestial, a través de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén. Amén, amén. Bien. Ya sabíamos que habla la semana pasada y en el versículo 8 del capítulo 17 de Génesis. Entonces continuamos esta noche con esta enseñanza. Dice así el versículo 8: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces Dios promete a Abraham y a sus descendientes la tierra de Canaán. Esta tierra será propiedad permanente de ellos, no temporal, no condicional, donde vivirán y habitarán, acamparán. La tierra es heredada por siempre, para siempre, de generación en generación, reforzando la idea del pacto eterno y estable. Y seré vuestro Dios, de Yed Lachem de Elohim. Dios reafirma la relación personal y eterna con Abraham y sus descendientes. La promesa de la tierra va acompañada de la relación con Dios. En el versículo 9 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Entonces, introduce un mandato directo. Dios habla a Abraham reafirmando la relación y la responsabilidad de mantener el pacto. Abraham tiene la responsabilidad de mantener viva la alianza con Dios. El mandato no es solo para Abraham, sino para toda su descendencia. Se establece la continuidad del pacto a través de generaciones. Vámonos para los. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. En este punto, Dios ya había establecido un pacto con Abraham, promesa de descendencia, bendición y tierra. Pero aquí hace algo clave. Le asigna responsabilidad a Abraham. En cuanto a ti, Dios cambia el enfoque. Ya no solo es promesa divina, sino compromiso humano. Abraham no es un espectador, es participante activo. Guardarás mi pacto. No se trata solo de creer, sino de obedecer y vivir conforme a ese pacto. En el Perdona, contexto, Anael, si ahí como que te está cortando un poquito, como que no se escucha muy bien. Si te acercas más al dispositivo estaría bien, por favor. de pronto que también está fallando el internet. Sí, ¿ya se escucha mejor? Sí, ahí se escucha bien. A ver, entonces, ¿dónde iría? Abraham no es solo un espectador, es participante activo. ¿Sabes qué, Anael? Guardar, Sí, a lo sí, mejor si apagas la cámara te escuchamos mejor. bueno, a ver. Guardarás mi pacto no se trata de creer, sino de obedecer, vivir conforme a ese pacto. En el contexto, esto incluye la señal del pacto que se explica en los versículos siguientes: la circuncisión, tú y tu descendencia. El pacto no es individual, es generacional, implica transmitir fe, valores, obediencia a los hijos
la bendición va de la mano con la responsabilidad. En Génesis 17, Es que, ¿sabes qué, Analcy? Te estamos escuchando muy, muy lejos y un poco cortado. espérame ya, muevo la cámara. Y así, ¿ya me escuchan mejor? Ahí está perfecto. Ah, bueno. Bueno, en Génesis capítulo 17, versículo 10 11 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios establece que todo varón debía ser circuncidado. Esto sería la señal del pacto entre Dios y Abraham y su descendencia. Una marca externa de una realidad interna. La circuncisión no era solo un acto físico, representaba separación para Dios, fuerza, identidad como pueblo escogido. Era como decir, pertenezco a Dios y vivo bajo su pacto. Un recordatorio constante. No era simbólico, momentáneo, sino permanente. Cada generación debía recordarlo. Esto reforzaba la idea de que el pacto no se olvidaba ni se negociaba. Dijo de nuevo Dios a Abraham, ay no, perdón que me devolví. Perdón, sí, perdona, Analcy, si le dejas la anterior, nada más para comentar algo. Sí, Fíjense lo que dice, este, lo que dice los versos 10 y 11 que tenemos que de alguna manera poner atención. Nada más que ahí ya, se atravesó una ventanita gris. No sé si la puedes quitar, a Nelcy, por favor. ya la quito entonces. Gracias. Dice, dejaste de compartir. No, no, tranquilo, ya, vuelvo y la comparto. De todos modos, aquí abro mi Biblia y voy a leer eso mientras esos versos. Dice el verso 10: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y aparentemente se pudiera entender como que el pacto es la circuncisión, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos cuál es el pacto. Y de hecho lo vimos la semana pasada con Ana Elsie. Dice el verso 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, pero dice, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea, la circuncisión es muy importante, ¿sí? La circuncisión es la señal del pacto, pero solamente es la señal, porque ¿cuál es su pacto, Ana Elsie? Lo vimos la semana pasada. ¿Cuál realmente es el pacto? O quien me lo quiera decir. O sea, la circuncisión, porque si la circuncisión fuera el pacto, entonces las mujeres no tendrían pacto con el Señor. El pacto es la circuncisión de corazón, Pero ¿en qué consiste eso? En tener la ley del Señor, tener la Torá, en, irla guardando en nuestro corazón, irla poniendo por obra. ¿sí? Así es la Dice realidad. Jeremías 31 que el Eterno, este, iba a poner la Torah en nuestra mente y la iba a escribir en nuestro corazón. Entonces, el pacto es caminar en la Torah, el pacto es guardar sus mandamientos. Y la señal del pacto, ¿cuál es? Ese corte que nos hacemos los hombres, que decidimos obedecer al Eterno, pero cuidado, porque podemos tener esa señal del pacto, pero si vivimos de acuerdo
a lo que nosotros pensamos o creemos o queremos, entonces no estamos guardando el pacto, aunque estemos circuncidados, ¿sí? Si yo ando hablando por hábito mentiras, si yo robo, si yo hablo mal de las personas, si yo no amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces, aunque yo tenga la señal de del pacto del Señor, no lo estoy guardando, ¿sí? Entonces, el pacto es guardar sus mandamientos, ¿sí? Y de hecho ahí en el punto 1 lo pones, Ana Elsie, una marca externa de una realidad interna. Pero a veces podemos encontrar personas circuncidadas físicamente, pero que no guardan los mandamientos. La pregunta es, ¿esas personas están en pacto? ¿Guardan el pacto? Y la respuesta es obvia, así como No, dice Juan, sí, como dice Margarita, no, no, no. así es. Entonces, eso es importante señalarlo porque a lo mejor habemos hombres que decimos, ya tengo la señal del pacto. Sí, pero lo importante es que sea congruente tu actuar con esa señal que decidiste tener para obedecer a tu Señor. ¿Sí? Oye, pero ¿y entonces qué pasa con las mujeres? ¿Sí? A las mujeres, ¿por qué no les mandó el Señor alguna otra cosa? Ujú. Bueno, las mujeres, ¿qué es lo que normalmente hacen ustedes, mujeres? Ustedes tienen a la mano otros elementos, ¿sí? ¿Qué elementos tienen? ¿Qué elemento tenemos? Tenemos cuando nos bañamos, cuando hacemos La tevilá, tevilá, la la tevilá. tevilá, hay tevilá de purificación, ¿sí? Y ustedes, ¿qué le están diciendo al Señor? Quiero mantenerme, los hombres también lo podemos hacer, obviamente, quiero mantenerme pura, quiero mantenerme puro, ¿sí? Es un compromiso que tengo con el Eterno. Y entonces, ¿de qué sirve hacer tevilá si no guardamos los mandamientos? Ajá. Fíjense lo que son las cosas. El Señor nos creó y el Señor sabía que para a la mujer se le iba a facilitar más obedecer que al hombre. Y por eso al hombre le tiene que poner una señal para que el hombre se acuerde. ¿Y en dónde pone la señal el Eterno? ¿Sí? En nuestra intimidad. ¿Por qué? Porque los hombres somos tentados en esa área de nuestra vida. Y entonces, cuando nosotros descubrimos esa parte, necesitamos recordar que tenemos un pacto con el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo, si alguien quiera preguntar algo. Y aquí lo dice también en lo que pusiste, ¿no? Ana Elsie, la circuncisión no era solo un acto físico, representaba ¿qué? Separación para Dios, o sea, la santificación, ¿sí? Deseos de santificarte, pureza, identidad con el pueblo escogido. Era como decir, pertenezco a Dios y vivo bajo su pacto. No, no podemos decir pertenezco a Dios y no guardo el pacto, ¿verdad? Tienen que ir de la mano. Diría Juan, ¿y para qué prende su cámara? Amo a Steph y entonces, pero hago lo que yo quiera y la dejo sola y me voy a donde se me da la gana y no la protejo. Ah, bueno, entonces no es congruente el pacto que hizo con Steph cuando se casaron, cuando se unieron, con sus hechos, ¿sí? Entonces no está guardando el pacto lo hizo. Es más, hasta firmó por ahí un papel, pero el pacto no lo está guardando. Entonces es algo importantísimo que debemos de tener, porque yo podría andar presumiendo por todos lados que yo me hice la circuncisión, que obviamente no es correcto andar diciéndolo, que la gente vea que realmente somos del pueblo del Señor por cómo actuamos, cómo nos comportamos, y no porque yo lo ando diciendo. Y yo lo podría andar diciendo en todos lados, todos los días, pero si yo
no guardo los mandamientos del Señor, pues entonces ¿de qué sirve que lo diga, no? ¿Y de qué sirve que tenga la señal? Y este, y es una señal permanente. Ujú. Entonces, este, y ahí me gusta lo que pusiste, Nancy, esto reforzaba la idea de que el pacto no se olvida ni se negocia, ¿no? Entonces, era lo que quería comentar, Nancy. No sé si alguien quiera algo más y si no, pues le sigues, por favor. ¿De pronto alguien tiene algún comentario de los otros anteriores versículos? O les hago un refuercito más digamos, del versículo 8, que me pase un pedacito. Como De tú mi lo parte decidas, Nancy. no tengo comentario. Va muy bien. Hazle, Pedrito. No, dice que no tiene comentario, Nancy, Ah, que yo vas le bien. entendí. Ah, bueno. Ah, bueno. Ese Entonces, comentario, que no había comentario. sí, voy a hacer un referito en el versículo 8 que me pasé un pedacito de un comentario. Dice ahí que cuando Dios le prometió a Abraham darle la tierra y a su descendencia Abraham, eh, aquí estamos como peregrinos en esta tierra, ¿no? Y, y la posesión es perpetua, o sea, si vamos a tener una posesión no sé en qué momento, yo creo que cuando venga nuestro Señor Yeshua a esta tierra. Y dice que la da a conocer la tierra donde moras, o sea, cuando moraba en ese momento Abraham, en Canaán. Es una residencia temporal, es una peregrinación. Abraham vive como extranjero, pero Dios promete pertenencia a toda la tierra de Canaán. La promesa es concreta y geográfica, como heredad eterna, posesión hereditaria, propiedad familiar. La tierra implica bienes raíces, así que no te aferres a los bienes raíces, no te aferres a lo terrenal ni a tu nación. Y seré el Dios de ellos. La tierra sin Dios no es bendición. El mayor regalo que Dios nos da y sigue siendo es su presencia en Génesis 17:8. Dice, une tres ideas importantes: el pacto, la tierra, relación con Dios. La promesa territorial está siempre ligada a yo seré tu Dios. Dios promete a Abraham una herencia real y duradera, pero sobre todo promete estar con su descendencia como su Dios. Y el pacto eterno, el pacto perpetuo. No, es que esto es maravilloso. Y seré tu Dios, dice, Él siempre nos va a decir, y seré tu Dios. O sea, Él será siempre nuestro Dios. La promesa incluye una descendencia, la tierra, una relación permanente con Dios, una relación permanente con Dios. En Jeremías 31:31 dice renovación del pacto. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En Gálatas 3:29, los que están en el Mesías son herederos, y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Y entonces ahí, y es cuando habla el versículo 9, la señal del pacto. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es la señal física del pacto que Dios hizo con Abraham, que pacto sería verir, alianza. Mila, corte, circuncisión. Ot, verir, señal del pacto. En cuanto a ti, Dios pasa de prometer a pedir respuesta, responsabilidad. Mi pacto el pacto sigue siendo de Dios, pero ahora Abraham es llamado a honrarlo. ¿A honrar a quién? A Dios. Este es mi pacto que guardaréis entre vosotros, entre mí y ti y tu descendencia después de ti, todo varón será circuncidado. Lo que estaba explicando ahorita Rafa, eh, todo varón debe ser circuncidado. Si quiere ser del pueblo de Dios, pues debe estar circuncidado. Debe guardar, debe cuidar, debe vigilar y debe proteger.
el varón. Dice, y tú y tu descendencia después de ti. O sea, si Rafa está circuncidado, ¿el que debe ser? Guardar, debe cuidar, debe vigilar, debe proteger y heredar ese pacto a su descendencia. Entonces debe tener fidelidad al pacto, se transmite, o sea, sé que ese pacto se va transmitiendo de generaciones a generaciones. La fe se vive en familia y en generaciones. Dios promete bendición eterna, pero llama a Abraham y a su descendencia a guardar, a cuidar el pacto con fidelidad. Guardar que su Torá con mucha fidelidad. El pacto se vive, no solo se conoce. Y tu descendencia después de ti. El pacto tiene continuidad generacional. Ser circuncidado, que sería mul, cortar alrededor todo varón. El pacto alcanza a toda la casa sin excepción. Dios ordena a Abraham circuncidar a todo varón el 8º día como marca visible de pertenecer al pacto eterno. Primero, consagración representa la entrega total del linaje a la vida de Dios. La palabra cortar, que sería mul, implica separar lo que cortaba la comunión, apartarse de la impureza. Pacto generacional, el órgano reproductor es circuncidado. ¿Por qué? La simiente, que será cera, sería bendecida. Las promesas eran generacionales. Identidad al pueblo. Era una marca de que un hombre pertenecía al pueblo de Dios. La circuncisión en Génesis 17, este capítulo establece la edad de 8 días. ¿Quién debe hacerlo? Todos los nacidos en la casa o comprados. El castigo debe ser cortado del pueblo, que sería Nachá ni Cretá. Esa persona será cortada, separada del pueblo. Esto indica que la circuncisión era una marca de entrada al pacto de Abraham. La circuncisión, Brit Milad, en hebreo clave, Od Berit, señal del pacto. Y Mol, circuncidar. La circuncisión era la marca física de pertenencia al pacto, representa dedicación a Dios, pacto generacional, corte en la carne, una metáfora espiritual. En Romanos 4, Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Enseña que el pacto de Dios tiene una señal visible que recuerda una relación viva y comprometida con él, con Dios. Entonces seguimos acá, estamos en compromiso serio. Entonces ya vamos en capítulo 17, en el versículo 14. Dios dice, Perdón, Ana Elsie, nada más una situación, nada más como recordatorio. ¿Se acuerdan que también se puede interpretar que el Señor nos va a dar la tierra porque decíamos a nosotros, bueno, nosotros ni siquiera estamos en la tierra de Israel, ¿no? Y no estamos en la tierra de Canaán. Y también platicamos, no me acuerdo si hace 1 o 2 semanas, que también se puede interpretar cuál es nuestra tierra, nuestros cuerpos, y cuál era qué era lo que el Señor le indicó a su pueblo que fueran y conquistaran esa tierra, ¿sí? En donde habitaban pueblos, perversos, pueblos idólatras, ¿sí? ¿Cuál es la tierra que nos ha dado el Señor ahora? Es nuestros cuerpos. Y nosotros tenemos que aprender a dominar nuestros cuerpos, ¿sí? Nuestros deseos. Y entonces necesitamos dominar la carne en la que vivimos, ¿sí? Y nosotros necesitamos sacar de nuestros cuerpos que la idolatría que pudiera haber, la malicia, la perversión. Por eso el Señor nos pide dominio propio. Y esa es la tierra que ahora tenemos que conquistar, ¿sí? En nuestra inclinación al mal es lo que tenemos que
que conquistar ese Yetzer Hará. Entonces, la circuncisión es una señal, es una forma física en la que podemos decir que estamos en pacto con el Señor, pero el Señor nos manda a conquistar esa tierra y tenemos que hacerlo, tenemos que luchar contra nuestra carne. En algunos será deseos sexuales, en otros será envidia, egoísmo, ¿no? Soberbia, o sea, pónganle el nombre que quieran, pero tenemos que conquistar esa tierra, ese cuerpo que gracias al Eterno, cuando estemos con Él, y de hecho desde que físicamente muramos, pues vamos a deshacernos de esa tierra, ¿no? De eso que nos lleva a tener malos pensamientos, malos deseos. Pero mientras vivimos en ella, ¿qué tenemos que hacer? Dominarla, ¿no? Conquistarla. ¿De acuerdo? Con su Torah. Ujú. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, sigamos. Entonces, en Génesis capítulo 17 versículo 14, Dios dice que quien no cumpliera sería cortado del pueblo. Esto muestra que el pacto no era opcional, había consecuencias por ignorarlo. El mensaje sigue vigente. Dios no solo quiere promesas, quiere corazones comprometidos más allá de lo extremo, de lo externo, perdón. Él busca una circuncisión de corazón, busca obediencia, busca fe real y entrega total. Dios establece promesa, Dios establece promesa, te bendeciré. Responsabilidad, guardarás mi pacto, señal, circuncisión. En el versículo 12, que nos devolvimos un poquito, de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Por vuestras generaciones. ¿Sí? Que no era solo la generación de Abraham, sino por todas las generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no tuviere, que no fuere de tu linaje. A los 8 días no es un número al azar, marca precisión y orden en lo que Dios establece desde el inicio de la vida. El niño ya no era incluido en el pacto. El niño ya era incluido en el pacto. También se ha visto como un tiempo adecuado para el recién nacido, incluso médicamente tiene sentido en cuanto a coagulación. ¿Qué nos enseña? Dios quiere que el compromiso con Él empiece desde temprano, no cuando sea conveniente. Todo varón era una señal universal dentro del pueblo. No dependía de tu estatus, riqueza o edad, que nos enseña delante de Dios todos están llamados al mismo compromiso. Por sus generaciones no era algo temporal. El pacto debía mantenerse de padres a hijos. Incluye a todos en la casa. También menciona que no solo los hijos biológicos, sino también siervos, extranjeros, comprados, debían participar. Entonces aquí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 dice, circuncidad el corazón, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, no endurezcáis más vuestra cerviz. En el verso 16 y 15 y 16 de Génesis dice, cambio de nombre, no, ya. ¿Ahí quién quiere opinar? ¿Cómo reforzar el tema, por favor? ¿O seguimos? Pues yo creo que si nadie quiere hacer algún comentario, podemos seguir, Anael, sí. Bueno. El número 8 suele representar nuevo comienzo, nueva vida, inicio de algo diferente. Ejemplos. Después del diluvio sobrevivieron 8 personas, Noé y su familia. Un nuevo inicio para la humanidad. El día octavo simboliza algo que va más allá de lo completo, del 7. Es decir, un nuevo ciclo. En este contexto, la circuncisión el día 8 representa que el niño entra en una vida nueva dentro del pacto con Dios. Aspecto físico, muy interesante, aunque la Biblia no es un libro médico, este detalle es sorprendente.
El octavo día, el cuerpo del bebé tiene niveles óptimos de vitamina K, protrombina, clave para la coagulación. Esto hace que sea un momento adecuado para realizar el procedimiento con menor riesgo, menos sangrado ni nada, porque coagulaba la sangre. Significado espiritual profundo. El acto no era solo físico, apuntaba a algo mayor. Cortar la carne, ¿simboliza qué? Es quitar lo impuro, consagrarse a Dios. Desde el inicio de la vida, el niño quedaba marcado como parte del pueblo de Dios. Es una señal de identidad, de pertenencia, de compromiso desde el principio. Proyección hacia algo mayor más adelante en la Biblia. Este concepto evoluciona, ya que se trata solo de una señal externa. Se habla de una circuncisión de corazón, o sea, de obediencia interna, de transformación real. En resumen, el octavo día representa nuevo comienzo espiritual, entrada al pacto desde el inicio de la vida, sabiduría divina incluso en lo físico, una señal externa con un significado interno profundo. Este concepto del día 8 se conecta con Yeshua. Esa conexión es bastante poderosa. Yeshua resucita el primer día de la semana, que para nosotros sería morir a lo viejo, nacer en una nueva vida. Dios quiere una vida transformada desde adentro. ¿Cómo aplicar esto en la vida? El día octavo. Empezar de nuevo aunque ya hayas fallado. El mensaje central no es perfección, es renovación constante. Aplicación real. ¿Fallaste en algo? No te quedes ahí. Hoy puede ser tú el día 8. Vuelves a empezar, pero con más conciencia. No se trata de no caer, sino de quedarte, de no, sino, perdón, sino de no quedarte en el mismo lugar, más que aparentar. Se trata de trabajar de lo que nadie ve. Trabajemos en las actitudes intencionales, forma de reaccionar. ¿Cómo reaccionamos ante la gente, ante el pueblo, ante las conversaciones, ante alguien que nos moleste, nos saque como la ira? Algo así como debemos reaccionar nosotros. Ejemplo, no solo de ser amables, sino de dejar el orgullo. No solo de hacer lo correcto, sino de querer hacerlo. Es constancias, pequeñas decisiones todos los días. O sea, debemos tomar pequeñas decisiones todos los días en que estamos fallando, que lo que estamos haciendo para ir cambiando todo lo viejo, todo lo que nos estorba, todo ese prepucio que nos hace caer en las tentaciones. ¿Cómo hablas? ¿Cómo tratas a otros? ¿Qué eliges cuando nadie te ve? ¿Qué eliges cuando nadie te está viendo? Lo espiritual se construye en lo cotidiano. Vivir esto hoy es empezar de nuevo cuando sea necesario, trabajar lo interior y no solo lo visible, ser constante, no emocional, entender que influyes en otros, vivir con identidad clara. Vamos para el versículo 15. Ay, no, no, no. Ay, ¿dónde? Ya. ¿Alguien quiere opinar de lo anterior? A veces, por ejemplo, ahorita que hablamos del número 8 y sabemos que en la escritura hay muchas cosas que a veces no entendemos, ¿no? Y sí, así es, el día 8 significa un nuevo comienzo. Pues bueno, como tú lo dijiste, lo importante es que cada que nos equivoquemos, recapacitemos, corrijamos, nos arrepintamos, llega a nosotros la restauración y volver a empezar. A veces inclusive corremos el peligro de tomar este ya como algo más místico esta cuestión de los números, ¿no? De la numerología. Y nada más hay que tener cuidado con eso, porque a veces y ya tenemos números de la suerte y cuestiones de ese tipo.
Entonces aquí lo más importante pues, es el significado que tienen los números. Hemos estudiado, por ejemplo, los peces, ¿no? Cuando la pesca milagrosa, cuántos sean y con qué se relaciona y todo esto, pero tampoco vayamos a caer en esa cuestión de darle a lo mejor algún sentido milagroso a los números o cosas así, ¿no? O sea, son cosas del Señor que no conocemos completamente, que suponemos, pero pues bueno, el Señor tiene algo bien claro, ¿no? O sea, si estamos en Él somos nuevas criaturas. Y si nos arrepentimos, Él es fiel y justo, ¿no? Para limpiarnos de justo para limpiarnos de toda maldad. Y sabemos que en Él siempre vamos a poder empezar, siempre y cuando haya un arrepentimiento sincero. Y pues bueno, era lo que quería comentar, Ana Elsie. Muchas gracias, Rafa. De pronto alguien más que quiera comentar. Todo está claro. No se duerman porque pronto mi voz arrulla. No, sí, todo está claro, te entendemos y queremos agradecerte porque nos estás dando una buena explicación. Muchas gracias. Gracias, Sí es. Así es, está bonita la explicación. Entonces seguimos el versículo 15. Y Una, dijo también Dios a Abraham, a perdón, Sarai, ¿cómo? una pequeña observación o un comentario. Esto que pasaba, el pueblo era, o sea, lo que caracterizaba al pueblo de Israel era pues esta señal, esa marca que pues los hacía sentir a ellos como muy dueños y muy como, sí, como dueños de la palabra y casi que Dios era el dueño de ellos, pero ellos se sentían dueños de Dios. Entonces, en el momento que Yeshua viene y que permite el acceso de los gentiles al pueblo a formar parte, era una de las situaciones que a ellos más les molestaba, que más les incomodaba, que esos gentiles eran unos incircuncisos y les parecía que por el hecho de que no tenían la circuncisión de la carne, pues no merecían o formar parte del pueblo. Pero así como sucedió con Abraham, que fue considerado llamado justo por obedecer los mandamientos, es donde se une esta historia, ¿no? Que cuando los gentiles reciben el espíritu, el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, todavía no les había sido impuesto eso que querían los judíos, que tenían que circuncidarse para poder entrar a las sinagogas, que tenían que circuncidarse para poder ser llamados pueblo de Dios. Entonces, pues ellos era su costumbre y por eso pues se les hacía tan difícil poder aceptar el acceso de gentiles. Esa era una de las cosas que ellos querían imponerle y esto me recuerda cuando Dina fue violada y los hermanos quisieron poner esta condición al pueblo pues de Hamor, creo que se llamaba, en donde les impusieron esa condición para poder entregarles a la hermana en matrimonio. Y lo que ellos querían con eso, más que ellos se convirtieran al Dios de ellos, era prácticamente ponerles como una piedra o un obstáculo. Y era pues lo que se podría ahí como observar en esta actitud de los judíos que no estaban muy interesados en abrir esa puerta que Yeshua abrió. Entonces, es muy interesante este tema de la circuncisión por eso, porque nosotros podemos entender ahora, en el tiempo que estamos, después de Yeshua en nuestra era, cómo fue que fue abierta esa puerta para nosotros. Entonces, podemos entender que ya como determinaron ahí en Hechos, en el Concilio de Jerusalén, que inicialmente comenzaran con algo pequeño sin imponerles
a los gentiles, pues esto como una condición para poder escuchar la Torá, porque a medida que la gente seguía escuchando iba a enamorarse y a estar tan apegados a su Dios y tan conscientes de querer ser y tener a Dios en su cuerpo como una señal, llegar hasta ese punto, pero después de haber recibido todo lo que, y haber aceptado pues este gran sacrificio que hizo nuestro Mesías. Y ahora que estaban hablando de que era una señal que también incluía sangre, derramamiento de sangre, recordaba yo como Yeshua, pues derramó toda su sangre. Y cuando estabas hablando acerca de que por qué en ese lugar del cuerpo, en el miembro del varón, porque de ahí era donde iba a salir todo ese linaje. Y resulta que es después de que Yeshua derrama toda su sangre que venimos nosotros como ese linaje. Después de ese derramamiento de sangre y de que Yeshua perdió gran cantidad de su tejido de su tejido, ay, se me olvidó la palabra, la piel, ¿sí? Cutáneo. Entonces, pues esto me llevaba a eso, una cosa con otra. Ese era el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. Mientras tú hablabas, yo verifiqué, era Siquem, hijo de Hamor, el que violó a Dina. Ajá, muchas gracias. Bueno, sigamos entonces con el versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será Sara tu nombre. Cambio de identidad, nuevo propósito, intervención directa de Dios. Ya había pasado con Abraham, que le cambió su nombre de Abraham, a Abraham antes, y ahora ocurre con su esposa, Sara, princesa, más amplio, universal. Es princesa, es un sentido más grande, madre de naciones, expansión de la promesa. Sara será madre de naciones y de ella vendrán reyes. Sara era estéril, humanamente parecía imposible. Eh, Seguiré con el versículo 16. Perdón, Ana Elsie, hay nada más un punto. Pasa de ser Sara a Saraí. La terminación I significa, es como denotas posesión. Entonces, antes se llamaba princesa, pero ahora es mi princesa, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el Eterno? Eres mi princesa, vas a ser, así como Abraham es el patriarca, entonces Saraí, mi princesa, va a ser la matriarca, es madre de naciones. Entonces, Sara significa princesa solamente y se le agrega la I para que signifique posesión, la princesa del Eterno, ¿sí? Y entonces va a ser junto con Abraham, Abraham el patriarca, Saraí la matriarca, y de ahí se van a desprender todo el linaje de Abraham que llega hasta nosotros y que por eso podemos ser llamados, podemos ser parte del pueblo del Señor. Ujú. Perdón, Adelante, Pat. Gracias, Rad. que veo que ella se llamaba Saraí y cambió el nombre a Sara. Lo estabas creo que diciendo al revés. Bueno, hay una conexión entre Primera de Pedro 3:6. Dice, Sara como modelo de fe, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, Sara siempre hacía el bien. Ella no tenía miedo de amenazas ni nada. Es tan linda esta conexión entre 1 Pedro 3:16, 3:6, perdón. Y Patti tiene toda la razón, yo me equivoqué. Entonces prometo la próxima ocasión corregir esto, voy a investigar más
porque yo traía en mi mente otra cosa, pero lo corrijo. Gracias, Pati. Sí, yo me imagino que era, se llamaba Mi Sara, porque era solo de Abraham, ahora ya iba a ser de todo, de toda la descendencia. La Gracias, Sara, Pati. creo de yo. todas las naciones. Lo checamos. Y la bendeciré, en el versículo 16, y la bendeciré y también te daré a ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. La bendeciré, Dios no solo menciona a Sara, la bendeciré directamente. Esto es importante porque en esa cultura la promesa solía centrarse en el hombre. Te daré de ella un hijo, esto es clave. No será por otra mujer, no será por solución humana, como Agar antes, será por Sara misma. Dios corrige el intento humano y reafirma su plan. Madre de naciones, no solo un hijo, no solo una familia, sino pueblos completos, impacto generacional enorme. Reyes y pueblos vendrán de ella. Esto conecta con linajes reales, promesas futuras. De esta línea vendrán figuras importantes, incluyendo la conexión que más adelante apunta a Yeshua. Lo más impactante, la imposibilidad. Sara era estéril, de edad avanzada. Humanamente no tenía sentido espiritual. Es donde Dios demuestra su poder. Dios cumple promesas aunque parezcan imposibles, incluye a quienes otros dejaría fuera. Su plan no depende de la lógica humana. En el versículo 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Se postra, muestra respeto y reverencia ante Dios. Se ríe, muestra incredulidad o asombro. Es el choque entre la promesa de Dios, la realidad humana. Abraham cree, pero no entiende. Su risa refleja humanidad. Dios sigue adelante con su promesa. La duda no detiene el plan de Dios. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de mí. Abraham le pide a Dios que Ismael sea el hijo elegido para cumplir la promesa, en lugar del hijo que Dios dijo que tendría con Sara. Entonces, cuando Abraham se ríe, pues él piensa que Ismael es el que va a ser el heredero, ¿no? Y no, y Abraham le pide a Dios, pues, porque bendiga a Ismael. Dios lo escucha, pero la promesa no viene de Ismael, viene de Isaac, de la promesa. Entonces respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te hará a ti un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmará mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de él. Dios le dice a Abraham que su plan no cambia. El hijo de la promesa será Isaac, nacido de Sara, no Ismael. En el versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y hará de él una gran nación. Dios no escoge a Ismael para el pacto principal, pero sí lo bendice y lo cuida. Este versículo muestra algo muy hermoso. Dios es fiel a su plan, Isaac, pero también es misericordioso con lo que nace de nuestras decisiones. Si nosotros queremos tener un hijo porque son decisiones de nosotros, pero cuando Dios manda ese pacto hermoso que va a ser Isaac, el de la promesa, pues, pero también Dios nos bendice por nuestras decisiones, ¿no? Cuando tomamos decisiones y Dios nos bendice. Así como Dios bendijo a Abraham con su hijo Ismael.
Él no lo abandonó, él siempre estuvo ahí con él, bendiciéndolo también. Es decir, aunque no sea el plan original, Dios aún puede traer bendición. Entonces, la promesa específica para Isaac. Dios aclara que el pacto principal será con Isaac. Ismael será bendecido, pero no portador del pacto. En Génesis 21, nacimiento de Isaac, que es la que estábamos leyendo. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio a luz Sara, y, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. En Gálatas 4, Isaac figura del hijo de la promesa. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio del Mesías. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Mas yo estableceré, en el versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te hará a luz por este tiempo, el año que viene. Dios deja completamente claro que su pacto será con Isaac, del hijo que nacerá de Sara, en el tiempo en que él ha determinado. Dios es preciso, no improvisa. Su promesa tiene persona correcta, tiene su tiempo correcto, tiene un propósito correcto. Isaac es el hijo del pacto, Sara es parte esencial, el cumplimiento ya tiene fecha. Su plan está bajo control, el proceso tiene propósito, el cumplimiento será seguro. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Dios habla, pero luego espera que tú actúes. Entonces, acá, Dios completó el pacto. El verbo vallejal señala que Dios cerró la revelación del pacto. No falta nada, no está incompleto, el pacto está totalmente entregado, la presencia divina se retira de forma visible, el verbo vaya al subió, implica que la manifestación de Dios estaba allí. No fue solo voz, sino una presencia real que se elevó. Se elevó. Perdón, Anael, sí. Sí. O sea, ¿qué impresión les causa? El Señor no nada más va a bendecir a la descendencia de Isaac, también va a bendecir a la descendencia de Ismael, ¿cómo ven? Qué hermoso. Y nos creíamos únicos, ¿verdad? Sí, nos creíamos perfectos, únicos, del único pueblo. Y ven, y va a bendecir a Ismael, al pueblo de Ismael, dice, y lo hará fructificar, ¿sí? Amén. Entonces, el Señor tenía un plan, ¿para qué? Para bendecir a todas las naciones. Nada más que a Abraham sí le dijo que él iba a ser padre de naciones, ¿sí? Entonces, pues es igual padre de la nación de Ismael. ¿Con quién hizo el pacto el Señor? Con Isaac. Tenía que haber alguien que liderara el proyecto del Eterno. Bueno, lo lidera el Señor mismo, pero a través de su plan. Pero se fijan cómo nosotros hacemos acepción de personas y decimos, ay, los árabes, los musulmanes son de lo peor y cómo puede ser que no se den cuenta, cosas de ese tipo. Y vean nada más, el Eterno les hizo parte de la descendencia de Abraham y además los bendijo y los multiplicó y los seguirá haciendo. Así es que, ¿creen que nos encontremos primero Dios con los musulmanes cuando el Señor nos llame a su presencia? Juan no lo cree.
Rafa, o Mande. sea, ahí no sé si puedes explicarnos un poquito más por qué también bendice a la descendencia de Ismael. El Señor no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Y de hecho, este, no me acuerdo, déjame tratar de buscarlo ahorita, pero no me acuerdo el versículo que leímos hace poco, en donde dice que el Señor, llamará a sus hijos, a los egipcios. A ver, déjenme buscarlo, a ver si me aparece aquí. Éxodo 11. Déjenme ver. A ver, déjenme ver si es Éxodo. Y lo comentamos aquí, pero no me acuerdo del versículo. ¿Lo comentamos hoy o la semana No, pasada? no, no, en clases pasadas. Ah, ya. No, no es este. Toca para Prometo buscar el versículo, pero este es en una de en uno de los profetas donde el Eterno dice que llamará a sus hijos a los egipcios, y los egipcios no eran parte del pueblo del Eterno, ¿no? Y y en esa ocasión comentábamos que la verdad es que creo sinceramente, aunque algunos de ustedes no estén de acuerdo conmigo, que el Señor va a llamar a personas de que le busquen sinceramente, independientemente del el credo que profesen, porque la verdad es que el Señor sabe, Él tiene el tiempo para cada quien, y el Señor, les repito, no quiere que nadie se pierda, y entonces les va a dar oportunidad, nos va a dar oportunidad a todos. Oye, a bien. los musulmanes sí, también a los musulmanes, A la gente de este, la católica, de cualquier religión, tantas religiones. Sí. así es. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando Él toque a nuestra puerta, le abramos, le abramos nuestro corazón, y, y yo estoy seguro que va a haber muchos musulmanes, por ejemplo, reconociendo al Mesías, y van a pedir perdón, y el Señor los va a perdonar. Y ahorita lo creemos imposible, ¿no? No creemos que pueda suceder eso, pero el Señor es 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 maravilloso. misericordioso, y Él nos va a dar digo, si me dio la oportunidad a mí, que no se la dé a un musulmán, por ejemplo, ¿no? Entonces, que igual que yo, pues estaban, a ver, léelo, por Isaías favor. 19:25. A ver, léelo, por favor, Juan, ya vi que lo pusiste allí. Pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá, bendito sea Egipto, mi pueblo, bendita sea Asiria, la tierra que yo hice, bendito sea Israel, mi posesión más preciada. Ese era el versículo que habíamos leído en aquella ocasión. Isaías, Y, y, al- y Diecinueve Isaías 25. 19, 19, 25. 25. Pero estaba leyendo un poco atrás, justo revisando ahorita, y dice que en aquel día el Señor se revelará a Egipto y se dará a conocer a los egipcios. Así es, conocerán al Señor y le darán a Él sus sacrificios y ofrendas. Darán un voto al Señor y lo cumplirán. El Señor herirá a Egipto y después lo sanará, porque los egipcios se volverán al Señor y Él escuchará sus súplicas y lo sanará. O sea, ¿Ya se dieron cuenta? mi pregunta iba un poco más por ahí. Siempre debe haber un volver al Señor, independientemente de dónde seamos. Debe haber un volver al Señor, porque si no volvemos, o sea, no hay forma de ser parte de. Eso es lo que yo entiendo. Sí, por eso O no decía sé. hace unos momentos, Juan, por eso decía hace unos momentos que de todas las religiones van a reconocer
vamos a reconocer al Eterno, vamos a reconocer al Mesías, y Él siempre nos va a dar una oportunidad para que nos arrepintamos. Y entonces, ¿qué va a pasar para que Egipto y Asiria se vuelvan a Él? Lo acabas de leer. Si lo quieres volver a leer, por favor, para tenerlo más claro. Ya. El Señor herirá a Egipto y después lo sanará, porque los egipcios se volverán al Señor y Él escuchará sus súplicas y los sanará. Así es. Entonces va a tener que pasar algo con ellos, igual que tiene que pasar algo con nosotros, para que hayamos volteado a verlo. ¿Cuál es, permítame llamarlo la condición? Que reconozcamos al Eterno y reconozcamos a nuestro Mesías y que tengamos la Torá. ¿Sí? Esa es la condición. Oye, los musulmanes no tienen al Mesías, ¿sí? Vamos a hacer un lado ahorita la Torá, no tienen al Mesías. Bueno, va a llegar un momento en que va a suceder algo, el Señor va a hacer que suceda algo para que ellos volteen a ver al Mesías y lo reconozcan. Va a haber quienes sean de cabeza dura y digan no, ni aún así lo reconozco. Bueno, ellos perderán la oportunidad, pero quien lo reconozcan, quien se arrepienta, retornará al Señor como tú bien lo dices, y entonces será parte del pueblo que habite con él, ¿sí? Pero él llamará a los asirios, a los egipcios y a todas las naciones. Todos tenemos la oportunidad, lo importante es que nosotros digamos sí. Ujú. No nada más porque seamos buenas personas, no. Necesitamos tener el testimonio de Yeshua y el testimonio de la palabra. Digo, los mismos judíos no tienen el testimonio de Yeshua. Bueno, pues van a pasar por alguna situación, el Señor los hará pasar por una situación en la que lo reconozcan y reconozcan a Yeshua como el Mesías, ¿sí? Y el Señor lo tiene perfectamente su plan porque ya sabemos que en Romanos dice que lo cegó, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros volviéramos, los que estábamos dispersos en las naciones. Bueno, pues va a quitar la venda de sus ojos y entonces van a reconocer al Mesías, los judíos, y ellos ya tienen la Torá. Así es que también van a unirse, van a ser parte del pueblo del Señor. Pero sí, no creamos que somos los únicos, todos tenemos la oportunidad. Y los que ya le dijimos que sí, perseveremos, no nos apartemos, porque también corremos el riesgo, ¿sí? No sé si me expliqué. Sí, Rafa, muchísimas gracias. Ujú. Sí, Rafa, muchas gracias. Luz Helena, buenas noches, ¿cómo estás? Por ahí anda Luz Helena, creo que, pero bueno, ya la Buenas saludamos. noches, bendiciones. Igualmente, gracias. Gracias. Entonces, vas a continuar, Anael, sí, ¿verdad? Sí, sí, señor. Adelante, por favor. Bueno, seguimos con el versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. No solo obedeció él, no solo obedeció él, involucró a toda su casa. Es un líder que guía con acciones. Entonces, asimismo, así como circuncidó a Ismael y a todos los hombres de su casa, Abraham muestra obediencia radical, sin demora ni excusas. Hay una conexión entre Santiago, el capítulo 2 y el versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué representaba para Israel? Obediencia en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pides, qué pide el Eterno
Hay que pide el Eterno tu Dios de ti, sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos tus caminos, que lo ames y que sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13, y que guarde los mandamientos del Eterno, que guarde sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dios no solo quería un acto físico, sino un corazón circuncidado, pureza. En Éxodo capítulo 12, versículo 48, desde el 43. Y dijo el Eterno Dios a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. Mas que si algún extranjero peregrinare contigo y quisiere hacer la Pascua al Eterno, séale circuncidado todo varón, y entonces llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Los circuncidados no podían los no circuncidados no podían participar de la Pascua. Identidad. Una identidad nacional en Josué capítulo 5 versículo 2. En aquel tiempo el Eterno dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Araloc. Esto es la causa por la cual Josué los circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto. Los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz del Eterno, por lo cual el Eterno les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el Eterno había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y el Eterno dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. Araló, plural de Orla. Orla, prepucio. Incircuncisión, Araló. Para hablar de obstáculo, corazón incircunciso, Araló, simboliza aquello que impide o bloquea la comunión con el Eterno. En Jeremías 5, capítulo 9, 25, 26. Toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Oídos incircuncisos en Jeremías 6:10. Sus oídos son incircuncisos y no pueden oír. Labios incircuncisos en Éxodo 6:12. Yo soy torpe de labios. Literal, labios incircuncisos. Sentido espiritual. Dios hizo rodar lejos, quitó o removió la vergüenza de la esclavitud, hizo algo nuevo. Gilgal es el primer lugar donde Israel acampa al entrar a la tierra prometida, lugar de consagración, por eso Gilgal es símbolo de liberación. Allí se hizo la circuncisión de la nueva generación. Dios hace rodar lejos la culpa, hace rodar lejos la esclavitud y la vergüenza.
Israel renueva la circuncisión antes de entrar a la tierra prometida. Los profetas hablan de la verdadera circuncisión. Muchos profetas dicen que la circuncisión exterior no es suficiente. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad el prepucio de vuestro corazón, Aquí no es físico, sino espiritual. Una capa que cubre o endurece el corazón, sino una transformación interna. El significado en hebreo profundo, circuncidar, que sería mul, significa cortar, significa remover, descubrir, exponer lo que estaba tapado. Circuncidar el corazón es quitar todo lo que impide. ¿Que impide a qué? A la obediencia, a la sensibilidad espiritual, al amor sincero a Dios, a la fidelidad al pacto. Es un llamado a purificar el interior de nuestra vida, de nuestro corazón. ¿Qué es el prepucio del corazón? En hebreo, orla, levad, describe dureza, insensibilidad, rebeldía, orgullo, terquedad, falta de disposición a escuchar a Dios. Así como en la circuncisión se corta una piel que cubre, en el corazón se debe cortar lo que impide el pacto. En Jeremías 4:4, circuncidaos al Eterno, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Quitad, remover, reforzando la idea de cortar lo que estorba. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, y circuncidará el Eterno tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Aquí Dios mismo realiza la transformación interior. En Jeremías 9, 25, 26, he aquí que vienen días, dice el Eterno, que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá y a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Arelim, incircuncisos. Describe a las naciones paganas, o sea, Arelim en hebreo es ser incircunciso. Describe a todas las naciones paganas, incluso a Israel, aunque circuncidado físicamente podía ser incircunciso de corazón. Dios acusa a Israel de tener un corazón cubierto, endurecido, rebelde, porque no se vive el pacto en el corazón. La circuncisión física pierde valor si el corazón está endurecido. El pacto verdadero es interno. Entonces seguimos aquí leyendo ya habíamos leído el versículo 23, ¿cierto? Entonces, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. La edad no fue un impedimento para obedecer. Fue un compromiso real, no solo pidió a otros que obedecieran, él mismo fue el primero, lidera con el ejemplo. O sea, Abraham siempre va a liderar con el ejemplo. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. No hay edad. No hay edad límite. Ismael no era un bebé, tenía 13 años de edad, o sea, era un adolescente. A cualquier edad se puede entrar en compromiso con Dios. Versículo 26. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. La obediencia fue inmediata y en unidad.
27. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Todos los varones que vivían con Abraham, sin excepción, obedecieron el mandato de Dios junto con él. Entonces seguimos leyendo acá la, la conclusión profética. La circuncisión física, señal. La circuncisión de corazón, realidad espiritual. La circuncisión en tiempos de Yeshua. Yeshua fue circuncidado al 8º día. En Lucas capítulo 2, versículo 21. Como exige la Torá. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Era condición para ser parte del pueblo de Israel y sí. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, Pablo y la circuncisión, Saúl enseñó que la salvación no depende de la circuncisión física. En Gálatas 5, versículo 6, porque en el Mesías, Yeshua, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En el capítulo 5, versículo 15, porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En Romanos capítulo 2, el versículo 25 al 29, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torá, pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas del Eterno, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente su Torá, te condenará a ti con la ley. Ay, perdón, estoy leyendo mal. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la Torá, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la Torá, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Abraham fue justificado antes de circuncidarse. En Romanos 4, versículo 10, 12. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto prueba que la circuncisión es una señal de pacto, no la fuente de salvación. A mí, Ana Elsie, nada más me gustaría comentar que no lo vayamos a malinterpretar, porque obviamente Pablo este, está hablando en un contexto en el que ya lo platicaba hace rato Pati, ¿sí? En donde estaban viniendo los gentiles al Eterno.
Ujú. Y eh, si el que conoce del Eterno y estudia la Torah, necesariamente va a tomar la decisión de circuncidarse, porque así lo ordena el Señor. Lo que Pablo está diciendo es que había muchos circuncidados que no guardaban la Torah y entonces por eso decía que de nada les servía. Pero eh, realmente cuando tú estudias la Torah y escuchas al Señor, vas a terminar circuncidándote físicamente y obviamente vas a guardar la Torah, ¿sí? Con todo y tus errores, con todo y tus equivocaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que el término fe del que habla allí Pablo es emuná y es fidelidad. Y si tú conoces al Señor, tú eres fiel al Señor y entonces guardas sus mandamientos. Y una de sus instrucciones es eso, la circuncisión física. Pero sí Pablo aclara y lo hace perfectamente y lo que decíamos hace un rato, que de nada te va a servir tener la señal del pacto si no guardas los mandamientos del Señor. Pero si guardas los mandamientos del Señor y no estás circuncidado físicamente, entonces esa fidelidad al Señor, ¿a qué te va a llevar? A circuncidarte físicamente. O sea, el Señor requiere ambas circuncisiones, tanto la física Como como la la del corazón, ¿sí? La requiere el Señor, que, y por eso Pablo, y lo citaba hace rato esta Patti, que dice, cuando empiezan a venir los gentiles, dice, no les estorbes, ¿sí? Que no coman ahogado, que no adulteren, eh, que no coman sangre. ¿Y cuál era el otro? Que eran 4 puntos, el que se me está yendo. No adulterar, no comer ahogado. ahogado. Pornografía. Y no, nada, no fuera la idolatría, ¿sí? Comer ahogado con Así sal. es, así es. Pero ¿qué decían? ¿Por qué? Pues porque en las sinagogas van a hablarles del Señor. Y entonces una vez que ellos ya empezaron, pues si no les estorbes, una vez que empiezan, ¿qué va a pasar? En las sinagogas ellos iban a aprender que el Señor pedía la señal del pacto en los hombres y necesariamente la iban a hacer. Entonces es como si nosotros le dijéramos a alguien, oye, vente a estudiar raíces hebreas, pero mira, desde hoy tienes que dejar de comer esto, debes de dejar de hacer esto. No, 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 espérame. O sea, ven y te enseño. El Señor va a hablar a tu corazón. Y una vez que el Señor habla a tu corazón, ¿qué va a pasar? Que tú vas a empezar a obedecer y vas a hacer lo que el Señor te instruya, ¿sí? Pero sí es importante dejar claro y no malinterpretar a Pablo que se necesitan ambas, la circuncisión de la carne y la circuncisión del corazón. Y si te haces la circuncisión de la carne, no quiere decir que ya estás salvado, porque el único que trae la salvación, ¿quién es? Yeshua, ¿sí? Pero es una instrucción que te da el Señor. Oye, y pues mira, yo guardo los mandamientos. Bueno, el Señor le agrada que guardes los mandamientos, pero te falta guardar uno, el que tengas la señal del pacto. Y no te quiero decir que no estés salvo, ¿no? Si no te haces la circuncisión de la carne. ¿Por qué? Pues porque yo no soy quien para decirlo. Y el Señor es misericordioso, es amoroso, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros debemos promover, ¿qué es? Lo que el Señor quiere que promovamos, guardar los mandamientos y tener las dos circuncisiones. Espero que no me malinterpreten, pero el Señor quiere
todo de nosotros. No se conforma con poquito, Él quiere todo. De hecho, Él tan no se conforma con todo que Él dio su vida por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer, ¿qué es? Obedecerle. ¿De acuerdo? A veces los hombres le tenemos miedo a ese corte, ¿no? Pero si el Señor lo ordenó, el Señor lo ordenó y necesitamos obedecerle. Si alguien quiere comentar algo, no sé si ya terminaste, porque además ya son 8:08. Ana Elsie, Ay, regálame es 5 minuticos y ya terminamos. de acuerdo, Por favor, 5 minuticos. claro Sí, que sí. quería hacer una aportación a lo del corte del prepucio. Es tan importante porque resulta que los hombres son los que producen los papilomas humanos, y justo pensaban que era la mujer, pero no, es el varón el que produce el papiloma humano. Entonces, es tan importante que de verdad los hombres se hagan la circuncisión para que así las mujeres no se contagien de ese problema, de esa, no sé qué es lo que más lo produce, pero es el hombre el que lo produce. Por higiene, por todo eso es importantísimo que se hagan la circuncisión. ¿Ok? Y entonces seguimos. Ese Sí. pedacito dice, hay una inclinación constante en el ser humano. Es que el ser humano, la verdad, el oído está tan incircunciso, súper, que, mejor dicho, el oído es el más incircunciso que puede haber en la tierra porque dice que es una condición, es un oído que ya no responde como debería. La escritura nombra esa condición de manera directa en el libro de Jeremías 6:10. Está escrito, he aquí incircuncisos en su oído. No pueden escuchar. La frase de no describe una falta de exposición del mensaje, sino una incapacidad adquirida. El texto no dice no quieren, sino no pueden. La repetición de rechazar lo que confronta termina produciendo un cierre real. El oído queda cubierto como si algo impidiera que la palabra atraviese. Este cierre no es aislado. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 51, se declara, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y sus oídos. La relación es directa. El oído sigue la dirección del corazón. No hay, no hay una falta técnica en la audición. Hay una resistencia interna que define que se permite entrar y que se bloquea. El corazón establece el límite y el oído lo ejecuta. El proceso es progresivo. No ocurre en un solo momento cada vez que una advertencia es relativizada, cada vez que una corrección es reinterpretada para que no incomode, cada vez que se posterga una respuesta necesaria, se añade una capa más. Al inicio era una decisión puntual se convierte en un patrón y el patrón en una condición. El oído sigue recibiendo sonidos, pero ha perdido la capacidad de responder correctamente a la verdad. El libro de Isaías, capítulo 6, versículo 10, describe el resultado de ese proceso. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. La pesadez no es natural, es el resultado de una acumulación. El oído se vuelve lento, torpe, para responder a lo que antes podía recibir con claridad. No es falta de información, es saturación de resistencia. Aquí aparece una consecuencia crítica, la distorsión del discernimiento. Cuando el oído se vuelve incircunciso, ya no distingue adecuadamente. La corrección se percibe como agresión, la advertencia como exageración, la instrucción como imposición.
En cambio, lo que no exige cambio se recibe sin dificultad. El criterio queda alterado por, no porque la verdad haya cambiado, sino porque el canal de recepción ha sido condicionado. En el pensamiento hebreo, escuchar implica responder, obedecer, alinearse. Por eso cuando el texto afirma que no puede escuchar, está señalando que han perdido la disposición de responder. El problema no es auditivo, es relacional. El vínculo entre la palabra y la acción ha sido interrumpido. La circuncisión en este contexto no se limita a un acto físico, señala la remoción de aquello que impide el acceso. Implicado al oído implica quitar la cobertura que bloquea la entrada de la palabra. No es un gesto externo, es una decisión interna sostenida, permitir que la verdad atraviese incluso cuando confronta, incluso cuando exige cambio inmediato. La cuestión no es si la palabra está siendo emitida, tampoco si es suficientemente clara. El punto decisivo es otro, la capacidad de recibir sin filtrarla según la conveniencia. Por eso, en el momento crítico, no es cuando se oye algo, sino cuando decide no responder a ello. Ahí comienza el cierre y ahí se forma el oído incircunciso. Y ya estamos terminando, y perdón, la renovación del corazón. En Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y os daré un corazón nuevo. Anticipa la obra del Mesías. En Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, y la circuncisión del Mesías habla de una circuncisión no hecha por manos humanas, realizada por el Mesías en el corazón del creyente. El símbolo del pacto eterno que inicia con Abraham y encuentra plenitud en Yeshua. Ahí terminamos y ya oramos o de pronto quieren, no sé, opinar. Bueno, lo que digan los demás, si quieren hacer algún comentario, y si no, pues oramos. Oramos y ya. Adelante, Luz Helena. Hola, buenas noches. Pero bueno, al final lo más importante es la circuncisión que nos hace el Señor en el corazón. O sea, y todo lo demás pues viene, es un proceso como ya han estado comentando. Ahorita cuando hablaban de pecado, que hace relación a errar al blanco, fíjate que, por ejemplo, en Primera de Juan dice que ya nosotros no pecamos más. Eso lo dice en Primera de Juan, a ver, les digo que lo busqué. En Juan, Primera de Juan, ¿cuál? Se me fue. Bueno, hay una Primera de Juan donde dice que nosotros ya no pecamos. Pero en ese ya no pecamos es que hace relación. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, ya nosotros no practicamos el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero aquí el que ya nosotros no pecamos no quiere decir que lo que hace referencia es no errar al blanco. Ese es la misma palabra griega que se traduce al hebreo. Pero, ¿por qué ya nosotros no pecamos? Porque nosotros nos arrepentimos y el Señor es el que nos perdona. Lo que ya si nosotros no podemos hacer más, es que ya nosotros hemos dejado otros
otros tipos de pecados que son la iniquidad, la perversidad, cuando cuando somos rebeldes y cuando hacemos una transgresión consciente en contra de la palabra, o sea, en cosas muy graves. Entonces, ya eso el Señor sí no los tuvo que haber quitado, o sea, no los quita, pero es un proceso de cambio, porque ya tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a su palabra. Entonces, bueno, gloria a Dios que el Señor nos ha circuncidado el corazón. Sí, Luz Helena, gracias. Fíjate que cuando hablas de ahí de Primera de Juan, me parece que dijiste 3:9, alguna vez platicábamos eso. Los que estamos en el Señor ya no pecamos, ¿sí? Los que estamos en Yeshua ya no pecamos. ¿A qué se refiere? A que ya no tenemos como hábito el pecado, ¿sí? Nos equivocamos, sí, pero ya no hacemos un hábito de la transgresión a la escritura. Porque antes lo Exacto. normal era transgredir la escritura porque íbamos en nuestros caminos y no en los del Señor. Ahora transitamos en los caminos del Señor y, y nos equivocamos, pero no lo hacemos costumbre. Entonces se refiere Así también un es. poco a eso. Exactamente. Si hemos dejado, pero el que es ladrón, deja de ser ladrón. ¿Ya? El que andaba en otras cosas que no le agradaba al Señor, pues ya comienza en ese proceso de dejar esa vana manera de vivir, como dice la palabra. Así es. Muchas gracias. Entonces oramos. Por favor, Ana Elsie, muchas Ah, gracias. Bueno, bueno, Señor y Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú que estableciste tu pacto eterno y ordenaste la circuncisión como señal de consagración, te pido que hoy circuncides nuestros corazones, quita de mí toda dureza, toda rebeldía, toda desobediencia, todo orgullo y todo lo que impida que tu palabra entre profundamente en mi vida, a rodar lejos la orla espiritual de estar cerrado, de estar bloqueado, la capa que cubre mis pensamientos, mi voluntad y mis emociones. Descubre, Señor, mi corazón, purifícalo, hazlo sensible a tu voz y obediente a tus mandamientos. Así como marcaste a Abraham con un pacto eterno, marca también mi vida con tu presencia. Hazme parte de tu pueblo santo, no solo por señales externas, sino por la transformación interna que vive de tu espíritu, que viene de tu espíritu. Incircuncida, circuncida, Señor, mi corazón, Señor, para amarte con sinceridad, servirte con fidelidad y caminar en tu verdad todos los días de mi vida. Amén.